Pues estamos aquí con el autor Luis Hernández Navarro, quien nos presenta pues la pintura en la pared, esta nueva publicación bajo el Fondo de Cultura Económica, que habla sobre las escuelas rurales del país. Es un recorrido histórico y pues vamos a platicar con él. Le damos la bienvenida. Gracias, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias a ustedes por su hospitalidad, Acel. Pues platíquenos cómo nace la pintura en la pared. Bueno, nace de una indignación. Recordemos el 26 de septiembre de 2014, desaparecen a 43 muchachos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Iguala, un crimen de Estado que está acompañado no solamente de la construcción de esa enorme falsedad que se llamó la verdad histórica, sino de una campaña de estigmatización en contra de las normales rurales y de los normalistas. Esta satanización siempre ha existido, pero se exacerba a partir de ese año. Y yo tenía la fortuna de conocer varias de estas escuelas, de conocer un buen número de normalistas rurales desde hacía años, y lo que se decía en los periódicos, en la televisión, eh, la- el cine, no tenía nada que ver con lo que había vivido. Entonces, el libro responde al propósito de mostrar ese tipo de instituciones escolares y de sus egresados tal como los había vivido y experimentado, mostrar que no son un lastre del pasado, sino una semilla del futuro, y que esos muchachos eh, están muy lejos de ser delincuentes, como se les ha querido mostrar, sino que son realmente agentes dinamizadores, transformadores del mundo rural, del mundo de los barrios pobres en las grandes ciudades, que han realizado enormes aportaciones a nuestra historia. ¿Cuáles fueron las figuras principales que construyeron las escuelas normales y a los normalistas rurales? Bueno, no olvidemos que en, eh, en el año de 17 oficialmente termina la Revolución Mexicana, que la Revolución Mexicana tiene, entre otras muchas, dos grandes demandas: la demanda de la tierra para el que la trabaja en el artículo 27 constitucional, y la exigencia de una educación pública, gratuita, laica y obligatoria, que se materializa en el artículo tercero constitucional. Y es para dar respuesta a este mandato, el mandato del tercero constitucional, que se funda en 1921 la Secretaría de Educación Pública a cargo de José Vasconcelos, y que se emprenden pues grandes campañas por instruir a la población, por alfabetizarla en el mundo rural. Estamos hablando de un país básicamente rural. Y en el camino se comienza a desarrollar una extraordinaria experiencia pedagógica, la Escuela Rural Mexicana, que ha merecido grandes y importantes valoraciones en el terreno internacional. El brazo formador de maestros de la Escuela Rural Mexicana son precisamente las normales rurales. Y la primera de ellas se funda en el año de 1922 en el municipio de Tacámbaro, Michoacán, una zona cristera, muy conservadora, en donde el maestro Isidro Castillos, con muchas dificultades, en medio de un hostigamiento y de una persecución por parte del obispo, logra finalmente que esta escuela abra sus puertas. Y desde entonces estas escuelas comienzan a expandirse de la mano de figuras centrales, como fue
el maestro Raúl Isidro Burgos, eh, es el nombre de la escuela de Ayotzinapa, recibe su nombre, eh, eh, un personaje salido de alguna novela de la Revolución Mexicana, o maestros como José Santos o el mismo Isidro Castillo. Es decir, estas escuelas son obra, por un lado, de la política del Estado mexicano, pero por otro lado, de estos santos laicos, no hay otra forma de escribirlos, que se dan a sí mismos la misión de hacer nacer estas instituciones escolares y echarlas a caminar realmente con muy pocos recursos. De Tlatelolco a Ayotzinapa, ¿cuáles han sido las batallas de sus protagonistas rurales? ¿Cuáles sus transiciones democráticas frustradas, sus narrativas? Bueno, las normales rurales tuvieron una participación muy destacada en el movimiento estudiantil popular del 68. Recordemos que en aquel entonces había dos calendarios escolares distintos. Después se unificarían, unos que comenzaban en enero, otros que comenzaban a la mitad del año, ¿no? De tal manera que las protestas no encontraron a todos por igual, pero los normalistas rurales marcharon, participaron en el Consejo Nacional de Huelga y protagonizaron batallas muy importantes. Eso nunca se los perdonó Gustavo Díaz Ordaz, que un año después, en 1969, ordenó cerrar la mitad de estas escuelas, convertirlas en escuelas técnicas agropecuarias. Hubieron más de 300 muchachos que fueron perseguidos policíacamente, detenidos, escuelas intervenidas por el ejército, grupos de la CNC llevaron a tomar allí. Y, y esto enfiló una respuesta radical por muchos de esos muchachos. Eh, ya teníamos al antecedente en el año de 1965 de la formación del Grupo Popular Guerrillero que asaltó el cuartel Madera. Teníamos el precedente del profesor Lucio Cabañas, que después de una represión salvaje en Atoyac y de su escuela, tuvo que internarse en el monte y organizar el Partido de los Pobres. Eh, pero después del 68, estas normales rurales se radicalizaron. Sus dirigentes organizados en en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, la FEXUM, tuvieron que pasar a la clandestinidad y después reconstruir estas escuelas. Eh, Hubieron algunas luchas muy importantes por abrir nuevas normales rurales junto con grupos campesinos impulsados por Pin Flores, que después fue asesinado, ¿sí? En el estado de Morelos, en Amilcingo o en Tamaulipas. Eh, pero desde entonces las escuelas normales rurales han dado una lucha enorme por su sobrevivencia, para que no se cierren. El MESHE fue cerrada por el gobernador Miguel Ángel Osorio Chong, de manera además muy violenta. El gobernador de Chiapas, Pablo Salazar, quiso cerrarla también. Hubo un gran movimiento por no permitirlo, una huelga de varios meses. Entraron bulldozers, destruyeron parte de los edificios, destruyeron parte de los murales. La escuela finalmente se reabrió, pero ya sin internado. Y desde entonces, año con año, pues estas escuelas han tenido literalmente que luchar por su sobrevivencia hasta nuestros días. Eh, el profesorado durante el cardenismo fue pieza clave. En la actualidad, ¿cuál ha sido el papel del Estado desde la izquierda actual? Bueno, efectivamente, los maestros rurales jugaron un papel fundamental en promover el proyecto de educación socialista de Lázaro Cárdenas, la reforma agraria,
Y por eso fueron perseguidos por cristeros, por hacendados, decenas de ellos fueron asesinados, maestras violadas, desorejados, etcétera, etcétera, ¿no? Eso se plasmó en la obra de algunos artistas como Aurora Reyes, por ejemplo, en su mural del Centro Escolar Revolución. Eh, en la actual administración, esa es la pregunta, se reabrió el MESHE, eso es muy, muy importante, era una promesa de campaña del presidente, aunque el MESHE no tiene internado y los estudiantes y la comunidad lo siguen demandando, y eh, más de 300 hectáreas que pertenecían a la escuela eh, no han sido restituidos a ella. Eh, f- es una escuela que tiene todo tipo de limitaciones y precariedades. Entonces, la noticia importante es que han sido eh, restauradas, se ha restablecido el funcionamiento del MESHE, pero con muchas limitaciones. Por otro lado, en términos absolutos, los presupuestos para el mundo de las normales rurales pues han disminuido significativamente, y en lugares como Chiapas o como Puebla o como Michoacán, los gobernadores han asumido una actitud muy represiva hacia los muchachos. En Macumatzá, por ejemplo, por una cosa tan sencilla, estamos hablando que Macumatzá está en Chiapas y que Chiapas es uno de los estados con menos conectividad que hay en la República. Estamos hablando de que los muchachos para la realización del examen de nuevo ingreso demandaban que esa prueba se realizara con papel y lápiz y no en computadora, porque muchos de ellos que provienen de la selva, que provienen de los Altos de Chiapas, no saben manejar bien, adecuadamente una computadora. Esperan que en la escuela lo puedan resolver, pero no se ha resuelto como tal. Y aún así, en cada uno de estos estados, pues han habido graves conflictos. Hay decenas, en el caso de Macumatzá, casi 90 órdenes de aprehensión que siguen activas. Lo mismo sucede en el caso de Tiripetía. ¿Cómo seguir estudiando y analizando el movimiento magisterial como movimiento trascendente del devenir nacional, pues para la transformación social, la resistencia anticapitalista y los proyectos emancipatorios en marcha? Bueno, las normales rurales son escuelas de pobres para pobres. Y son escuelas que mantienen una doble currícula. Eso quiere decir que mientras sus estudiantes cursan el programa oficial de la SEP, tienen además un programa especial de estudios en 6 grandes módulos, donde se desarrollan desde actividades artísticas, se leen autores tan subversivos como Pablo Neruda o Eduardo Galeano. eh, Se tienen grupos musicales, se realiza trabajo agrícola para que no se pierda el contacto con el campo y el mundo rural, eh, pero también se estudia teoría crítica, de manera que de estas escuelas han surgido una gran cantidad de maestros comprometidos con los procesos de transformación social en nuestro país. El libro es literalmente un compendio de muchos de esos maestras y maestros que participan de este propósito en distintos terrenos, desde la lucha indígena, por la autonomía o por la defensa de los territorios, los organizadores campesinos, organizadores obreros, promotores de sistemas de educación popular. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que estas escuelas normales rurales se han convertido a lo largo de la historia, y lo siguen siendo, en un instrumento centro de formación de maestros comprometidos con la formación de un hombre nuevo.
eh, eh, creo que lo han sido y lo siguen siendo en nuestros días, como se demuestra en la persistencia, por ejemplo, de los muchachos de Ayotzinapa, de que se presente con vida a sus 43 compañeros desaparecidos. ¿Habrá más presentaciones de la pintura en la pared, encuentros, debates con los lectores? Sí, hay literalmente hay un buen número de presentaciones en marcha. Este sábado, en el edificio de Belisario 32, están las oficinas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Los secretarios generales de la CENTE van a presentar el libro, ¿no? A las 10 de la mañana. Este miércoles que viene se va a presentar también en el Instituto de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Y después, el domingo que viene, se presenta en la Feria del Libro Marxista en lo que es el parque que está ahí al lado del Monumento a la Revolución. Y hay más, o sea, el libro ha tenido pues la fortuna de encontrar lectores que buscan promover su comentario, su crítica, su análisis, y están entonces en marcha, pues por lo menos, además de estas que digo, ¿no? Como una decena de presentaciones más en la Universidad Iberoamericana, en fin, ¿no? Eh, hay ánimo y interés en comentarlo y reflexionar sobre él. ¿Qué está escribiendo ahora Luis Hernández Navarro? ¿Qué estoy escribiendo ahora? Bueno, pues, además de mis artículos, Sales, no, estoy trabajando una historia popular, vamos a decirlo así, de cómo los se reivindicaron como maoístas mexicanos a lo largo de varias décadas, eh, participaron en movimientos sociales claves, transformando el país desde abajo. Entonces, estoy en esta fase de realizar muchas entrevistas con actores, pues revisar los papeles que hay, que no son muchos, comentar con colegas que están en el mismo tenor. Este es, digamos, mi proyecto de libro actual. Pues yo le agradezco a Luis Hernández Navarro esta charla, algo que quiera agregar, comentarnos. Pues muchísimas gracias por su hospitalidad, Asael. Muy, muy contento de tener esta conversación con ustedes.